Hoy es sábado 13 de diciembre de 2025 y esto es Semanario Judicial. Rinde ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz su primer informe. Asegura que la nueva Corte no responde a intereses particulares ni a presiones coyunturales. Destacan ministras y ministros avances de la nueva Corte en la protección de derechos humanos. El Pleno de la nueva Corte protegió el derecho al nombre, a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad. Ministras y ministros del Alto Tribunal instalan comité especializado de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. En resumen, soy Óscar González y en nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con toda la información. Precisamente con los asuntos tratados por el Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia durante esta semana, y nuestro compañero Mario López tiene todos los detalles. Esta semana, la nueva Suprema Corte invalidó el requisito del Código Civil de Campeche de tener más de 18 años para obtener una nueva acta de nacimiento con el reconocimiento de identidad de género autopercibida y cambio de nombre. De acuerdo con ministras y ministros, discriminaba a niñas, niños y adolescentes que quisieran ejercer ese derecho. El Congreso de Campeche no tomó en consideración que la niñez y la adolescencia pasan por distintas etapas en su vida, en las que van desarrollando progresivamente habilidades, emociones que les permiten tomar gradualmente decisiones más y más importantes. También invalidó y por lo tanto ya no se podrá aplicar la porción del Código Penal de Tamaulipas que contemplaba como una conducta sancionada por el delito de corrupción de personas menores de edad a quien reclutara, obligara o indujera a la práctica de la homosexualidad. La orientación sexual, en efecto, constituye un aspecto inherente a la identidad de toda persona y la norma impugnada parte de la idea discriminatoria de que la homosexualidad constituye un riesgo para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. La norma impugnada también anula la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes al desconocer que la orientación sexual puede definirse desde las primeras etapas de la vida y forma parte de la construcción de la identidad de cualquier persona. Entre 2014 y lo que va de 2025, se han registrado al menos 739 casos de asesinatos y desapariciones de personas de la diversidad sexual y de género en México. En otro asunto, la nueva Suprema Corte determinó que hubo violación al derecho a la libertad religiosa de dos mujeres al no permitirles obtener su pasaporte con la fotografía en la que porten el velo islámico o hijab. El reglamento de pasaportes establece que para obtener el pasaporte mexicano es necesario que el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores tome una fotografía de la persona solicitante con la cabeza descubierta. Sus efectos nocivos se desplegaron a partir de la interpretación y aplicación por la autoridad que determinó negar la expedición del pasaporte a la solicitante por no retirarse el hijab que cubre la cabeza. El proyecto destaca que existen alternativas menos restrictivas que permiten alcanzar la misma finalidad de seguridad e identificación que persigue el reglamento, como admitir el uso de velo religioso siempre que el rostro permanezca completamente visible y complementar la verificación de identidad con otros datos biométricos. Para Plural TV, Mario López Peña. Para contribuir a una sociedad más democrática, se instaló en la nueva Suprema Corte el Comité Especializado de Ministras y Ministros en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Lamentablemente, en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el comité que hoy vamos a instalar había dejado de funcionar. En los últimos 3 años, el comité únicamente se conformó
pero nunca funcionó. Hay un gran rezago en esta Suprema Corte en las tareas de acceso a la información. El Pleno de la Corte, dentro de sus primeras resoluciones que emitió, la resolución 2/2025, decidió integrar a este comité especializado, darle vida y relanzarlo. Se trata de un órgano de la nueva Suprema Corte para atender solicitudes de información que realice la ciudadanía a la institución, para además hacerla entendible y de utilidad para todas las personas. El comité está integrado por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, quien lo preside, por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra y el ministro Irving Espinosa Betanzo. La instalación de este comité es parte central del cambio de fondo a la que nos comprometimos las y los ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. El que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya pasado 863 días sin llevar a cabo una sesión implica no solamente el incumplimiento a las obligaciones en la Ley General de Transparencia, incumplimiento al mandato establecido en el artículo 6º apartado A de la Constitución, sino incumplimiento también, insisto, a tratados internacionales. Abriremos lo que sea necesario para que la ciudadanía entienda el porqué de nuestras decisiones. Nuestro comité especializado de ministras y ministros fungirá como una autoridad que resolverá los asuntos de importancia y trascendencia que afecten los derechos de transparencia y acceso a la información. Entre los ejes de acción del Comité de Transparencia está la publicación de todos los proyectos de sentencia, medidas como la traducción a lenguas indígenas y el desarrollo de mecanismos de accesibilidad para personas con discapacidad, como traductores braille, y recurrirá a herramientas tecnológicas para favorecer la transparencia proactiva. El ministro presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, rindió su primer informe de labores. Al rendir su primer informe de labores, el ministro presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que en sus primeros 100 días de trabajo, la nueva Corte ha demostrado que su único compromiso es con la Constitución. En estos primeros meses, hemos dejado claro que la Suprema Corte mantiene firme su responsabilidad institucional, no responde a intereses particulares, no se ajusta a presiones coyunturales, no permite que el clima político del momento distorsione su papel. Esta Corte no se inclina ante ninguna agenda ajena al marco constitucional. Su única lealtad es hacia la Constitución y hacia el pueblo de México. En sesión solemne ante las y los representantes de los poderes ejecutivo y legislativo federales, el ministro presidente envió un mensaje de certidumbre en el que subrayó que esta nueva Corte resuelve con rigor jurídico. A los sectores políticos, económicos y sociales de México deseamos enviar un mensaje claro y sereno. Pueden contar con una Suprema Corte firme, estable y responsable. Una Corte que decide con rigor jurídico, que ofrece certidumbre en tiempos de cambio y que ejerce su autonomía con profundidad democrática. La estabilidad del país se construye sobre instituciones sólidas y la Corte asume plenamente su papel como pilar del Estado constitucional. Sabemos que el desarrollo nacional requiere confianza para invertir, para innovar, para diseñar políticas públicas y para consolidar un Estado de Derecho que responda a los retos de nuestro tiempo. En esta sesión, a la que asistieron las y los integrantes del órgano de administración judicial, del Tribunal de Disciplina Judicial y las y los magistrados del Tribunal Electoral Federal, el ministro presidente también hizo un llamado a la unidad de cada sector de la vida nacional. México necesita que trabajemos juntas y juntos, que las diferencias no se conviertan en barreras, sino en oportunidades para fortalecer nuestras instituciones democráticas. Que las empresas, las universidades, los gobiernos, las comunidades, los colectivos ciudadanos y las organizaciones sociales encuentren en esta Suprema Corte un espacio de equilibrio, diálogo y protección constitucional.
anunció que en apego a la política de austeridad, el año entrante no serán necesarios los 661 millones de pesos adicionales de presupuesto que había solicitado la integración anterior. Agradeció a las personas trabajadoras de la Suprema Corte y del Poder Judicial por su profesionalismo en esta nueva etapa de reconciliación de la justicia con el pueblo. Subrayó que esta es una institución renovada. Recibimos una Corte lenta, anquilosada, ensimismada y podría decir que hasta soberbia. Hoy privilegiamos la cercanía, la transparencia y un compromiso con las personas, los pueblos, los colectivos, los sindicatos, las comunidades, los ejidos, las universidades, los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, en suma, con el México diverso y pluricultural que somos. Para Plural TV, Mario López Peña. Ministras y ministros del Alto Tribunal destacaron los logros y avances durante los primeros 100 días de trabajo. El ministro presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia aseguró que una corte más abierta, democrática, transparente y cercana al pueblo garantiza el pleno acceso a la justicia durante su primer informe de labores a 100 días de asumir el cargo. Hemos ya sentado las bases fundamentales para la transformación de la Corte. Hay mucho todavía por hacer y yo creo que el tiempo irá asentando esas decisiones, pero comienza a sentirse el rumbo. Yo creo que la ciudadanía comienza a sentir también el cambio que se está implementando en la Corte para bien del pueblo. Subrayó el compromiso con la renovación, el fortalecimiento del Poder Judicial, colocando en el centro a las personas y sus derechos. Nunca habían podido acceder a estos espacios, nunca habían podido estar en los lugares en donde se dialoga y se toma la decisión. Hoy, en los 3 meses, hemos recibido a muchísimas autoridades, organizaciones, personas de los pueblos que habían estado abandonados. Estoy seguro que los pueblos están contentos de este paso fundamental que se da en la vida pública de nuestro país. Las ministras y ministros de este alto tribunal destacaron los avances que se han logrado en este periodo en materia de protección de derechos humanos, fortalecimiento de la transparencia y combate a la corrupción. Sí, con transparencia, estamos resolviendo el 100% de los asuntos en sesiones públicas. Antes solamente el 5% sucedían en sesiones públicas, que eran las que tenía el Pleno, además de que se potenció no al doble, sino 10 veces más lo que hace el propio Pleno. Se instaló el comité de ministros especializado en transparencia y habían transcurrido 863 días sin que hubiera una sesión y recursos de revisión pendientes desde el año 2020. Entonces, definitivamente, la transparencia debe ser un elemento fundamental para la implementación de una justicia abierta. La opacidad, la falta de rendición de cuentas y bueno, pues ahora es indispensable y hemos asumido de manera firme la lucha de combate a la corrupción en distintos ámbitos y hoy traemos el combate a la corrupción a la Suprema Corte. Cómo hemos ampliado el contenido de derechos humanos establecidos en el ordenamiento jurídico mexicano, pero también incluso estamos reconociendo nuevos derechos establecidos en tratados internacionales. Con imágenes de Jacobo Parrilla y Jorge Vivanco, para Plural TV, Rosy García. Vámonos a unos mensajes y continuamos con más en Plural TV, el canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se vayan. Enseguida, acerca la nueva Suprema Corte de la Justicia a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Efectivamente, continuamos con más. Para la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos es fundamental el diálogo con autoridades de pueblos y comunidades indígenas, dijo su titular Víctor Leonel Juan Martínez en entrevista para Plural TV.
ante el rezago de décadas para que pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas accedieran verdaderamente a la justicia. En estos primeros 100 días de la nueva Suprema Corte, encabezada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, se ha avanzado en varios frentes. Desde la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos del Alto Tribunal, se impulsan acciones de acercamiento y diálogo con las comunidades. Tenemos un programa que se llama Diálogos de Justicias, que lo que buscamos es acercar precisamente a las autoridades comunitarias, a las autoridades que imparten justicia en las comunidades indígenas, con magistrados, magistradas, jueces, juezas del Poder Judicial Federal, ¿no? Y bueno, eso nos permitió precisamente que conozcan ambas autoridades, ambos tipos de autoridades, que conozcan qué es lo que hace una y la otra, y precisamente para sensibilizarlos de que hay otros sistemas jurídicos, que hay otras formas de impartir justicia y que tienen una racionalidad y que tienen una perspectiva cultural propia, la cual hay que respetar y establecer lazos de coordinación. Por primera vez en la historia de México, la Corte se acerca a la población in situ. Porque lo que buscamos son, primero, este compromiso del ministro presidente, que es el de ir a territorio, acercar a la Corte, al territorio, dialogar con las comunidades. Eso es un primer paso. El segundo precisamente es buscar sensibilizar a los impartidores, a las personas impartidoras de justicia, de esta perspectiva cultural que hace falta, de este pluralismo jurídico que está existente. Y luego, además de ello, nosotros estamos obteniendo insumos necesarios para actualizar el protocolo de impartición de justicia intercultural. Además del trabajo comunitario, la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la nueva Suprema Corte cuenta con programas de justicia ambiental, saberes con mujeres indígenas, personas con discapacidad. Hemos estado trabajando con sectores que históricamente han estado excluidos, no solo las comunidades y los pueblos indígenas, también mujeres, discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos ven lejana esta justicia, ven que es complejo acceder a la justicia, ¿no? Entonces lo que hemos recogido es que sí hay un ánimo de esperanza cuando llega a la Corte. Así como diversas actividades de formación con diplomados dirigidos no solamente a impartidores de justicia, sino a la población en general, en temas como amparo, derechos humanos, psicología forense, género, atención a niñas, niños y adolescentes, entre otros. En las imágenes, Leopoldo Lamadrid e Irving Martínez para Plural TV, Marta Rodríguez. La actualización del protocolo para juzgar con perspectiva intercultural será una de las tareas apremiantes, expuso Marcelino Nicolás Sánchez, director de Justicia Intercultural, en entrevista para Plural TV. Por primera vez en la historia de la justicia mexicana, juzgadores federales sostienen encuentros con autoridades comunitarias, lo que marca un parteaguas en la justicia intercultural dentro de los primeros 100 días de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo indicó en entrevista para Plural TV el director de Justicia Intercultural de la Corte, Marcelino Nicolás Sánchez. Consideramos que en estos 100 días, yo creo que esta unidad de conocimiento científico y derechos humanos se ha abocado a lograr precisamente este diálogo entre justicias. Se han hecho dos eventos. El primero fue en San Pablo Macuiltianguis, en el estado de Oaxaca. Profundizó en la relevancia de los diálogos para impulsar el conocimiento entre sistemas normativos, generar confianza y sinergias a fin de demostrar la cercanía de las autoridades del Poder Judicial de la Federación con las realidades de las comunidades. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz ha jugado un papel muy importante junto con los demás ministros. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que vamos a territorio, porque yo creo que ese es uno de los ejes, que la justicia vaya a las comunidades, que las comunidades indígenas que por muchos años han estado invisibilizadas puedan conocer, puedan tener de cerca
a los jueces, a los magistrados y a los ministros puedan recuperar esa confianza que debe de existir en la justicia ordinaria. Y creo que en estos primeros 100 días, cuando nosotros vamos a territorio, las voces de las mujeres y de los hombres de las comunidades indígenas es que hay una gran esperanza. El director de Justicia Intercultural, Marcelino Nicolás Sánchez, agregó que una de las rutas de trabajo a futuro implicará la actualización del protocolo para juzgar con perspectiva intercultural con base en los aportes recabados de los encuentros con las autoridades comunitarias en sus territorios. Con imágenes de Leopoldo Lamadrid y Eduardo Chávez, para Plural TV, Laura Murillo. Para la Escuela Nacional de Formación Judicial son fundamentales el conocimiento del multiculturalismo, el pluralismo jurídico y la atención a grupos marginados, aseguró su director Sergio Javier Molina Martínez. Para lograr la consolidación de una verdadera justicia social en México, es necesario avanzar en el reconocimiento del multiculturalismo, el pluralismo jurídico y la atención a grupos marginados. El director general de la Escuela Nacional de Formación Judicial, Sergio Javier Molina Martínez, aseguró lo anterior al inaugurar el diálogo de saberes, hilando justicia, la voz de las mujeres indígenas y afromexicanas por la igualdad. La Escuela Nacional mantiene dos elementos fundamentales: el reconocimiento al multiculturalismo en el país, el pluralismo jurídico y la atención a grupos marginados, quien en su conjunto durante mucho tiempo han mantenido escasas posibilidades de acceder a la justicia. Espacios que además no han sido reconocidos por parte de esta jurisdicción estatal. En la sede de la Escuela Nacional de Formación Judicial se destacó la importancia de reconocer los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, así como garantizar su derecho de acceso a la justicia a través de sentencias emitidas con perspectiva de género. Estamos en un momento coyuntural en México en el que el Poder Judicial de la Federación pues tiene que entrar en este diálogo necesario entre la justicia indígena intercultural y también del pueblo afromexicano con la justicia que imparte el Estado mexicano. No podemos seguir postergando los espacios, pero también generar estos procesos que hoy por hoy ya no es una solicitud, es una exigencia. Y que tiene que generarse este diálogo entre las justicias, esta coexistencia entre las justicias. En esta reforma del 2024, en donde ahora las comunidades se les reconoce y que efectivamente se tienen que implementar acciones para el cumplimiento y el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos y sobre todo, de manera muy particular, los derechos de las mujeres indígenas. Como parte del diálogo de saberes, se inauguró en la Biblioteca de la Escuela Nacional de Formación Judicial el espacio intercultural, que incluye libros sobre pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como una exposición fotográfica sobre pueblos originarios de la frontera sur del país. Y visibilizar el importante papel que las mujeres indígenas han desempeñado en la historia de México es el objetivo de la exposición Nuestra Raíz, Nuestro Corazón, Mujeres Indígenas, Memoria y Presencia. La lucha de las mujeres indígenas en México ha sido por existir y sobrevivir, para proteger su territorio, fortalecer su cultura, defender sus cuerpos, hablar su lengua, participar políticamente y construir su autonomía. Durante cientos de años han sido invisibilizadas o bien retratadas con una mirada paternalista y discriminatoria. Por fortuna, son cada vez más los espacios para reivindicar su papel en la sociedad, combatir el racismo y el machismo. Es que no describían a las mujeres. Las describían desde su óptica, pero su óptica era de un completo desconocido. Entonces, al final,
vemos que hay muchos huecos que no nos permiten terminar de conocer realmente el papel de las mujeres en comunidades indígenas ancestrales. Ese es el objetivo principal de la exposición Nuestra Raíz, Nuestro Corazón, Mujeres Indígenas, Memoria y Presencia, en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, una colección de 114 piezas que van desde objetos de la época prehispánica, libros, documentos, archivos y otros objetos. Dan cuenta tanto de la visión de las mujeres indígenas a través de los siglos como de su empoderamiento y la constante lucha por sus derechos. Es una invitación a que ya que la gente está visitando este espacio con fines académicos, de entretenimiento, de investigación, pues también se acerquen a este tema que además surgió de la conmemoración del Año de la Mujer Indígena. Es como ir un pasito más allá, mostrarles el contenido que quizá no sabían que tenía este acervo, pero a través de este tema que, pues, a pesar de que tiene su origen desde hace 500 años, poco más en la época prehispánica, pues es un tema que hasta el día de hoy se mantiene muy vigente. Dividida en 6 núcleos, explora el mundo femenino en Mesoamérica, identifica el papel de las mujeres en la vida económica y social en la época virreinal, revela la conceptualización europea de las mujeres indígenas en el siglo XIX que propició el racismo, advierte la ambivalencia en el periodo postrevolucionario y aborda cómo las mujeres indígenas de la actualidad preservan sus culturas y lenguas a través de sistemas colectivos. Por un lado, estamos sumamente orgullosos de esta inmensa diversidad cultural que tenemos, de lenguas indígenas, de culturas, de textiles, de comida, pero no se puede quedar solo en este orgullo que podemos sentir, sino también en reconocer sus derechos, en reconocer su participación en la conformación de nuestra historia, de nuestra identidad, de todo eso que nos hace sentir orgullosamente mexicanos. Creo que es un buen acercamiento a fuentes primarias en las que se basaron los curadores para ver qué se decía en aquellos años, para ver piezas que nos prestó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Otras, las propias mujeres que hicieron sus piezas, como esta magnífica que está aquí al fondo, de una artista tzotzil. Visítela de lunes a sábado de 9 a 18 horas. Con imagen de Marco Avendaño y Óscar Cedeño para Plural TV, Jesús Daza. La cantante Rosy Arango, reconocida por su contribución a la música tradicional de México, nos comparte la importancia de valorar nuestras tradiciones y a nuestros seres queridos. Todo ello en entrevista para Plural TV. La música mexicana es apasionada, intensa, colorida y festiva como ninguna otra en el mundo. Características que hicieron que Rosy Arango se enamorara de oído, por así decirlo, de ella y la convirtiera en su más grande pasión. Y desde muy niña fue algo natural. Yo en mis cumpleaños le decía a mi mamá que yo quería cantar y que me comprara un traje de charro o un traje de china poblana. Me acuerdo, todavía tengo por ahí unos trajes así chiquititos. Y bueno, lo que fue un juego constante se convirtió en una realidad y hoy sigo jugando con la misma pasión, la misma frescura de niña. Creció escuchando canciones de Lola Beltrán, Lucha Reyes y Amalia Mendoza. Se inspiró con las letras de los grandes compositores del siglo XX, pero sobre todo, su más grande influencia es su madre. Porque mi mamá es cocinera tradicional oaxaqueña y dirán que qué tiene que ver, pero la música y la cocina tienen todo que ver. Entonces, en la forma en que yo veía el amor que le profesaba mi mamá a su cocina, a su estado de Oaxaca, donde ella nació, la pasión con la que ella vivía cada receta y cómo se vestía con sus huipiles o delantales llenos de flores, me hizo comprender que la vida se tiene que vivir de manera apasionada y ella siempre ha sido mi fuente de inspiración. Con el firme propósito de enaltecer nuestras raíces en todo el mundo a través de la música, Rosy Arango se consolida como un ejemplo y una inspiración para las nuevas generaciones.
Si a mí me abrieron la puerta y pueden entrar 5 más conmigo, pues qué mejor que entre, ¿no? Yo he tenido el gusto ya, pues no sé si de amadrinar a algunas chicas que lo están haciendo muy bien y me da mucho orgullo poder compartir mi escenario, a donde yo me presento, poder compartir con mis compañeras y compañeros que son nuevas generaciones de la música mexicana. Uno de sus más grandes logros hasta ahora, asegura, es haber interpretado en la sala principal del Palacio de Bellas Artes para conmemorar una fecha icónica en nuestro país, el Día de Muertos. Y para mí era un sueño que jamás imaginé que llegara en este momento de mi vida. Estar frente a mi público con un palacio de lleno total, porque se llenó en medio de las fechas que más disfruto, que es Día de Muertos, un 30 de octubre, que va a quedar en mi memoria y que deseo firmemente que lo que hicimos en ese concierto quede como una aportación cultural a mi país. La Huasteca está de luto, se murió su guapanguero. Muy pronto podrá disfrutar la presentación de Rosy Arango en el programa de Plural TV, OBOM, Otro Beat, Otro Mitote, que dejó a las y los espectadores con la emoción a flor de piel, justo por la intensidad de sus interpretaciones. En el momento en que a mí, mi amigo el maestro Mardonio me invitó, inmediatamente acudí, porque estoy convencida que la cultura es lo que va a dar la justicia al pueblo. Fue una fiesta, fue compartir con mis amigas que las adoro, las palomitas. La conductora me parece magnífica y es una expresión viva de lo que es México. Y yo creo que eso es lo que tenemos que compartir cada día más. Este 19 de noviembre, a las 20:30 horas, Rosy Arango cierra el año con la música que tanto ama en la Gran Posada Mexicana, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Un espectáculo que rescata y celebra las tradiciones decembrinas. Pues haremos primero un recorrido por los villancicos de Veracruz, de Michoacán, de allá de la tierra de los rebozos. Y yo creo que en ese recorrer y enseñarle a la gente y recordarle a la gente cómo se pide posada, esas cosas que ya se están perdiendo. Ese es el sentido principal de esta fiesta. Rosy Arango celebra la transición del canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Plural TV, para consolidarse como un espacio en el que caben todas las voces y que celebra nuestras raíces. Pues con alegría y con emoción de dar el primer paso, la primer bandera de inicio en este canal que significa mucho para nosotros los artistas, los mexicanos, la cultura, la educación, la información. Deseo profundamente que todos aquellos que ven este canal disfruten la transformación que está por vivirse y que abran su corazón a que todas las corrientes musicales y propuestas que para aquí van a desfilar sean de su agrado y lleguen a su corazón. Con imagen de Polo La Madrid y Jacobo Parrilla, para Plural TV, Jesús Daza. Y ya para despedirnos le tenemos un anuncio, y es que a partir del 5 de enero próximo, Plural TV, canal de la nueva Suprema Corte de Justicia, amplía su oferta informativa con 3 noticiarios diarios, uno matutino, otro vespertino y otro nocturno. Esté pendiente de los detalles. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Soy Óscar González y que siga teniendo un excelente fin de semana. Nos vemos en la próxima.